y no debe ser inferior al 1%, con la finalidad de que los motores trifásicos tomen corrientes perfectamente balanceadas. La tercera característica es la forma de onda. Esta debe ser perfectamente sinusoidal. La distorsión de tensión se limita a THD, que es la tensión total en tensión, al 5%, y en armónico individual al 3%. Y tenemos lo que es el factor de cresta. Este valor es de 1.4142 para la tensión aún presencia en las cargas que demanden la corriente no senoidal. A mayor impedancia de la fuente, mayor distorsión de tensión en presencia de armónicos. Y la cuarta característica es la frecuencia. Nos dice que son 60 ciclos por segundo y las derivaciones de estado estable no debe exceder más o menos el 1% al 95% del tiempo. Bueno, hago un paréntesis. Comentó algo Brenda respecto a una dinámica. Vamos ahorita por el chat, vamos a escribir 7 preguntas. Esas 7 preguntas, a las 2 primeras personas que contesten correctamente, les vamos a obsequiar un souvenir. Ese souvenir se les va a hacer llegar ahorita por DHL o por estafeta o por algún medio de entrega, ¿sale? Bueno, pues vamos a continuar. Y también en la norma IEEE 519 nos dice los límites de voltaje de armónicos recomendados. Al principio vimos que nos indica que es el 5% en la total y individual el 3%. Pero en la IEEE 519-2014 nos dice que para baja tensión debe ser de 5% individual y en total el 0.8%. Y para lo que es 1 kilovolts hasta 69 kilovolts, en el armónico individual debe ser de 3% y en la total el 5%, ¿sale? Y también en la IEEE 519 nos da los límites de distorsión de corriente para sistemas clasificados de 120 volts hasta 69 kilovolts. Aquí son los límites de corriente, ¿sale? Aquí algo importante. Aquí debemos de considerar lo que es el PCC, que es el punto común de cortocircuito. Y también tenemos lo que es la NOM 60150, que define la tensión de armónica como una tensión senoidal, cuya frecuencia es el múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación en el sistema. El matemático francés Fourier definió este fenómeno afirmando que cualquier señal periódica, por compleja que sea, se puede descomponer en una suma de señales senoidales cuya frecuencia es el múltiplo de la frecuencia fundamental. Y algo que también me han preguntado bastante en algunos lugares, me preguntan de los interarmónicos. Esto, aclaro, esto no está normalizado, pero sin embargo en algunas normas, en algunas normas europeas, las mencionan. Por ejemplo, en la 519 o en la IEC 61000-2-1, hablan un poco de los interarmónicos y subarmónicos. Dentro de los armónicos, la frecuencia de tensión y de la corriente de la red de alimentación se pueden observar otras frecuencias que son un múltiplo entero de la fundamental. Esta frecuencia puede aparecer como frecuencias discretas o como un espectro de banda ancha. Esto nos quiere decir que el interarmónico es la mitad del armónico, ¿sale? Y bueno, la frecuencia interarmónica también es la frecuencia que no sea múltiplo del entero de la frecuencia fundamental. Por analogía,
con el orden de un armónico. El orden de un interarmónico viene dado por la relación entre la frecuencia del interarmónico y la frecuencia fundamental. Si este valor es inferior a la frecuencia, también se denomina frecuencia subarmónica, de acuerdo con la recomendación de IEC. El orden del interarmónico está definido por la letra M, según IEC 61000-2-2. Y abajo tenemos una nota. No existen directivas de normalización coherentes relativas con los interarmónicos, aunque hay necesidad de practicar o disponer de estas normas. Y bueno, aquí tenemos la importancia de lo que es nuestra calidad de energía en un sistema eléctrico. Aplicando un poco las normas que vimos anteriormente, pues podemos decir que la calidad de energía nos beneficia en la seguridad de personas en las instalaciones, prevenir riesgos, evitar interrupciones de servicio que afecten la producción y operación de equipos eléctricos, evitar daños y o sistemas eléctricos, evitar interferencias de los sistemas de equipo eléctrico, disminución de pérdidas en el sistema eléctrico y evitar parpadeos de iluminación. Y bueno, vamos con lo que son las cargas no lineales. Dentro de las cargas que tienen características de tensión corriente no lineal, son llamadas cargas no lineales. Dentro de todos estos sistemas trifásicos de las cargas no lineales, tenemos equipos que generan esa distorsión de onda en tensión y en corriente. Y tenemos equipos eléctricos y electrónicos no lineales que producen las armónicas y se clasifican de tres formas o tres categorías. La primera de ellas es los generadores. Dentro de esta electrónica de potencia o generadores también, más adelante vamos a hablar un poquito de que también los generadores en alguna ranura producen un armónico. Lo que es la electrónica de potencia genera armónicos, principalmente las razones para crecientes preocupaciones por la distorsión de armónica en sistemas de energía. Las aplicaciones de electrónica como rectificadores, variadores de velocidad, controles de corriente directa, sistemas UPS, inversores, rectificadores, son los que llegan a producir más estas distorsiones de onda en la red. Y también tenemos lo que son los equipos ferromagnéticos. Dentro de estos equipos tenemos principalmente los transformadores. Los transformadores llegan a generar armónicas como resultado de características magnetizantes no lineales. Esto aumenta sustancialmente cuando llega a haber variaciones de tensión o sobretensiones de lo nominal. Y tenemos también dentro de esas tres categorías los equipos de arco. Estos equipos también generan armónicos no lineales y también lo que son la iluminación fluorescente, que básicamente son las características mucho más predominantes de carga del sistema de energía. Pues ya anteriormente eran fluorescentes, ahora son cargas electrónicas, que ahora son de LED. Esas también entran dentro de este punto. Y ahora vamos a ver lo que son unas formas de onda de las cargas no lineales. Aquí podemos observar cómo se distorsiona la onda cuando llegamos a tener 5 computadoras, ¿no? Aquí sí podemos apreciar esos picos, esa deformación de la onda en tensión y en corriente. Aquí tenemos 300 lámparas de vapor metálico y vemos la deformación de la onda.
aquí tenemos lo que es una onda resultante. Tenemos la fundamental, que eso lo nombré al principio, que es una onda limpia, que no está contaminada o que no tiene distorsión de tensión o de corriente. Tenemos el tercer armónico, ahí ya vemos cómo es, los ciclos son más pequeños. Y tenemos la quinta armónica, y bueno, al principio se mostró la que es la resultante, ¿no? Y aquí tenemos lo que son los fundamentos teóricos. La distorsión de armónicos los podemos dividir en dos aspectos: la distorsión de tensión y la de corriente. En los sistemas electrónicos de control, los capacitores en los motores pueden ser perjudicialmente afectados por niveles de distorsión significantes. ¿A qué vamos con esto? Cuando llegamos a tener una distorsión de armónicos, nos llegan a fallar tarjetas electrónicas de control en algunos equipos. Llega a haber variación o parpadeos en las tarjetas, también en el alumbrado, cuando llegamos a tener distorsión de armónicos en tensión o en corriente. ¿En qué nos provoca esto? Pues el aislamiento puede ser degenerado, la distorsión de armónica es excesiva, los motores y transformadores sufren calentamiento por la presencia de armónicos. En general, la distorsión de armónicos de tensión debería de ser limitada al 5%. Las corrientes de armónicas son una preocupación en la interferencia de comunicaciones que causan aumento de pérdidas en línea y transformadores. Pueden causar respuestas incorrectas a relays. Relays me refiero a equipos electrónicos susceptibles como lo son los PLCs. Y bueno, los efectos de interferencia de los armónicos en los sistemas de energía y las cargas conectadas son generalmente apreciadas por los usuarios solo después de la ocurrencia de una salida de servicio y un costoso trabajo de reparación. ¿A qué vamos? Normalmente las áreas de mantenimiento llega a haber una falla o un daño en algún equipo, pero desconocen por qué se dañó. A veces cuando tenemos altos niveles de armónicos, se llegan a dañar los variadores o se llegan a disparar los interruptores automáticos o incluso se llegan a dañar y no saben por qué, ¿no? Entonces, ese punto se refiere a eso, ¿no? Y hasta que ya pasó el imprevisto es cuando se llegan a dar cuenta de que tienen su red contaminada de armónicos. Y bueno, aquí tenemos algunos cargas trifásicas que generan armónicos impares, ¿no? Bueno, impares referimos a lo que son 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, que son impares, ¿no? ¿Qué los generan? Pues motores eléctricos que operan con variadores de frecuencia, equipo médico trifásico, motores de corriente directa, convertidores de corriente alterna a corriente directa trifásicos, sistemas de energía ininterrumpible, que son los UPS, arrancadores electrónicos, hornos de inducción y arco, y equipos de soldadura. Todos estos son generadores trifásicos de armónicos. Y bueno, ¿qué efectos tenemos? Pues principalmente se refleja en transformadores, y ahí tenemos sobrecalentamiento que es causado por las pérdidas adicionales del núcleo y en el bobinado. También, para el caso de transformadores estándar, la distorsión de armónica total de la corriente THDI de carga no debe ser mayor al 5%. Y bueno, aquí pongo una referencia como es la EEE C57.12.00, ¿no?
que nos da esta información. Por cada 10 grados de sobretemperatura en el transformador se reduce la vida útil del mismo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? O tener una señal sinusoidal, pues, adecuada, ¿no? Para que funcionen nuestros equipos correctamente. Y en los capacitores, ¿cómo nos afecta, no? Las corrientes de armónicas en los condensadores pueden llegar a provocar resonancia, esto con la inductancia del sistema eléctrico, y puede provocar sobrecorrientes, sobretensiones en los transformadores y capacitores considerablemente superiores a las que presentan sus condiciones de resonancia. Esto afecta, pues, su vida útil, generalmente sus componentes involucrados, y puede provocar fallas. Esto también, bueno, me ha tocado ver en campo, o a veces piden refaccionamiento de capacitores, y la verdad que cuando llegan a entrar en resonancia, los equipos literalmente llegan a explotar. Algunos se inflan, pero cuando son muy altos los valores de sobretensión y corriente, llegan a destapar el capacitor, y bueno, se derrama el contenido interno del mismo, ¿no? Entonces, sí, también aquí se tiene el incremento del calentamiento y mayores esfuerzos dieléctricos, ¿no? Esto es para el caso de los capacitores. Para el caso de los interruptores y fusibles, la mayoría de los casos no se ven afectados por la distorsión de corriente. Sin embargo, puede provocarse el disparo del interruptor por temperatura, además de que con formas de onda con alto DI entre DT, la interrupción de la corriente puede resultar más difícil que con una onda senoidal limpia, ¿no? Esto, bueno, también me ha tocado ver, o más bien presenciar ahí algunas fallas en los interruptores. Algunos me ha tocado estar cerca, bueno, sin tener ningún percance, ¿no? Hemos hecho pruebas con algunos clientes, pruebas térmicas en los interruptores, y algunos sí llegan a tener una temperatura bastante elevada, ¿no? A más de 150 grados, 130, y bueno, ahí también podemos ver cuando llegan a tener problemas de transitorios, se ve afectado los interruptores y los fusibles. Y bueno, también aquí tenemos lo que son las máquinas rotatorias. Anteriormente les comenté de los generadores, ¿no? ¿Cómo afecta los armónicos, ¿no?, en los motores y en generadores? Pues tienen un calentamiento adicional, las pérdidas del cobre y el hierro, que es la carcasa, no, ¿cómo se llama? El estator y el rotor. El estator. Y bueno, las frecuencias de armónicas. Los componentes de armónicas impares de secuencia negativa, que también ahorita lo vamos a ver un poquito adelante, como la quinta y la onceava, generan un par inverso en la frecuencia fundamental que genera un efecto de frenado en el motor. Entonces, imagínense cuando tenemos altos índices, o bueno, altos armónicos en tensión y corriente, ¿no? Lo que pasa en el motor. Y bueno, cuando además de que pueden provocar oscilaciones mecánicas en combinaciones turbina-carga. Si la frecuencia natural de resonancia mecánica está cerca de la oscilación provocada por corrientes armónicas, puede desarrollarse importantes esfuerzos mecánicos. Estas variaciones de par del motor pueden afectar las partes mecánicas conectadas, así como la calidad del producto final, cuando el proceso es susceptible a las pulsaciones de par, ¿no? Bueno, esta parte es importante, ¿no? Cuando estuve leyendo, bueno, un libro donde saqué esta información, yo no sabía la importancia que tienen los armónicos en los motores y en los generadores. Realmente este tema fue bastante novedoso para mí, no lo había visto o no lo habían tocado anteriormente en algunas charlas que he estado, y aquí me doy cuenta que es importante considerar que también los armónicos afectan a los motores de esta forma, ¿no? Y a los generadores, ¿no?
hablando del par. Y bueno, en el equipo electrónico y de control, ¿no? ¿Qué es lo que provocan los armónicos? Pues mal funcionamiento debido a múltiples cruces por cero. Aquí le comentamos cruces por cero, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver lo que es la secuencia y el orden y la frecuencia. Y recuerden que estos son ciclos por segundo, ¿no? Entonces, cuando tenemos altos índices de armónicos, imagínense si en un ciclo, bueno, son 60 ciclos por segundo, imagínense cuando tenemos frecuencias altas, las veces que va a pasar por cero, ¿no? O sea, va a ser bastantes veces, ¿no? Tal es el caso de interferencias por armónico en la ranura de generadores o en las condiciones de resonancia, principalmente en los armónicos onceava y treceava. La tensión puede alcanzar una distorsión suficiente para tener varios cruces por cero. Y bueno, también tenemos un alto diferencial de tensión entre diferencial de tiempo asociado a las muescas. Pueden provocar falsas señales y estrés en el aislamiento del circuito de control. Bueno, aquí nombra una palabra, muescas. Esa palabra de muescas es una ranura que se hace en la onda de la señal, ¿vale? Y bueno, también afecta la interferencia mecánica, telefónica. Los convertidores de frecuencia, pues bueno, los convertidores de frecuencia de potencia cuentan con un circuito capacitivo que puede ser sujeto a esfuerzos térmicos debido a altas distorsiones. Bueno, también aclaro, a veces me han preguntado que si pueden corregir el factor de potencia en un variador, y pues realmente el variador, algunos, bueno, en la marca B ya viene por default un factor de potencia de 0.94. Entonces, lo único que hay que colocar a un variador, pues es un filtro de entrada, ¿no? Corregir el factor de potencia en el variador, pues no es recomendable, ¿no? Y al igual de los equipos de control, cuando debido a severas distorsiones se tienen varios cruces por cero, los convertidores pueden fallar al encender, fallar al conmutar, pudiendo destruir los componentes internos o generar armónicos no característicos. A veces en las empresas llega a haber estos tipos de situaciones, ¿no? No llegan a hacer un buen análisis o un estudio de calidad de energía por ahorrarse una lana, la verdad, y lo dejan. Entonces los variadores llegan a fallar, se daña la tarjeta o se queman totalmente, ¿no? Por los armónicos. Y bueno, en los medidores de energía de inducción, ante la alta distorsión de tensión y corriente, registran errores en su lectura hasta un 20%, ¿no? O sea que si tienen armónicos en su red, pues les va a afectar en todos los puntos, ¿no? Todos los que acabamos de ver, ¿no? Y aquí tenemos lo que son el filtrado de armónicos. Los parámetros de los armónicos se clasifican en tres, lo que es orden, frecuencia y secuencia. Lo que es el orden de los armónicos, vamos partiendo de lo que es la frecuencia fundamental. En este caso, como ejemplo, yo estoy manejando 50 Hz. El número de orden determina el número de veces de la frecuencia de ese armónico. Es mayor que la fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es el orden natural de los números, y también se define como la relación que hay entre la frecuencia del armónico, que es Fn, que puede ser muchas veces, y la frecuencia fundamental. Como comenté, ahorita estamos tomando la frecuencia de 50 Hz. Nos esperamos, ¿no? Intensidad es corriente. Y bueno, aquí tenemos lo que es la frecuencia.
se define como el resultado de multiplicar el número de orden del armónico por la frecuencia fundamental. Por ejemplo, si tuviéramos armónicos del tercer orden, se multiplica 3 por 50 Hz y nos daría 150 Hz. Si fuera de la quinta armónica, se multiplica 5 por 50, serían 250 Hz y así sucesivamente. Y tenemos lo que es la secuencia. Tenemos secuencia positiva, negativa y, bueno, cruce por cero. No determina un comportamiento concreto de los mismos en las redes eléctricas. Igual son perjudiciales ambas. Para el caso concreto de baterías o condensadores de corrección de factor de potencia, las que llegan a dañar más o que son más perjudiciales son las de secuencia negativa y fundamentalmente del quinto orden. Por lo contrario, los de secuencia cero, al ser frecuencia múltiplo eléctrico de la fundamental, se desplazan por el neutro, haciendo que circule la misma o más intensa que las fases, bueno, intensidad que por las fases con el consiguiente calentamiento del mismo. Ahí la necesidad de igualar la sección del neutro a las fases. Esto es importante, ¿no? Cuando llegan a, o no, bueno, más bien no saben, llegan a meter un calibre de neutro muy delgado y después ese cable de neutro se llega a calentar y no tiene una explicación, ¿no? Y aquí, bueno, aquí está claro, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la secuencia. Aquí tenemos lo que es el orden del armónico. La frecuencia, en este caso, como comenté anteriormente, estamos manejando 50 Hz y lo que es la secuencia. Tenemos que, por ejemplo, para el orden del armónico 1 tenemos 50 Hz y su secuencia es positiva. El de segundo orden es su frecuencia 100 Hz, su secuencia es negativa. Del tercer orden son 150 Hz, su secuencia es 0. Los armónicos del cuarto orden son de 200 Hz, su secuencia es positiva. Y lo que comentaba, ¿no? Que nos perjudican más son los del quinto orden. Y tenemos 250 Hz y su secuencia es negativa. ¿Vale? Por aquí hicieron dos preguntas. Vamos a esperar ahorita a terminar la charla y las vamos a contestar. ¿Sale? ¿Por qué proteger o utilizar los filtros de armónicos? Ante la presencia de armónicas, la solución es utilizar filtros de rechazo LC, que tienen como función principal proteger el condensador. Algo importante, también un filtro de rechazo no elimina los armónicos, solamente los reduce, ¿sale? Y bueno, la recomendación de este tipo de filtrado lo establece la norma UN-N 61642. Y bueno, como dato práctico, BEC México establece que en la instalación de distorsión de la quinta armónica en tensión superiores al 3% es necesario la instalación de filtros LC, y para distorsiones de armónicas en corriente del quinto orden o superiores al 30% también es necesario. El objetivo de filtros de rechazo es evitar la amplificación del armónico de la instalación, generalmente del quinto orden, ya sea en tensión o en corriente, e impedir la resonancia en paralelo entre las cargas inductivas como transformadores, motores, arrancadores y los condensadores, evitando así la sobrecarga y posible destrucción de los condensadores de la batería, ¿no? Bueno, la destrucción, bueno, ya platicamos hace un momento de ello, y así es un acoplamiento en serie debidamente calculado y sintonizado previamente. ¿Vale? Y bueno, BEC ofrece ya para corrección de factor de potencia o filtrado de armónicos, pues tenemos bancos fijos sin interruptor y reactor, bancos fijos con interruptor y reactor, y bancos automáticos con reactores. Hasta aquí, bueno, ha sido la presentación. Ahora vamos a resolver las preguntas y las dudas que tengan.
Ahora sí, si me ayudan a activar su audio para escucharlos, o vamos respondiendo las preguntas que nos hicieron. Yo tengo una pregunta. Aurelio Flores, bueno, vamos a por las que están por chat. Okay, vamos a contestarlas. Aurelio Flores dice, buenos días, ¿cuál es la diferencia entre armónicos de intensidad y de tensión? Por favor, ¿me puede confirmar si los generadores también pueden producir armónicos? Ok, la diferencia de armónicos en tensión y en corriente es la forma de onda. Y bueno, también los generadores producen armónicos. Normalmente en los generadores se producen armónicos del 35º orden, o sea, ya es muy alto, ¿no? Y solamente se puede llegar a visualizar con un equipo de medición. De acuerdo, ahora vamos con Armir. Ok. Dice, buenos días, quisiera saber qué orden de armónico genera el INRUS en un transformador. Y en el filtro de armónico quisiera saber un poquito de los filtros pasivos de segundo orden. Bueno, la corriente de INRUS en un transformador sí es la corriente más alta, pero esa, bueno, yo sabía que se da más en los contactores, ¿no? Para disminuir esa corriente. Pero déjame investigar esa corriente de INRUS en los transformadores. Ese sí dato no lo tengo a la mano y sí desconozco un poco de esa parte. Y el filtro de armónicos, quisiera saber un poquito más de los filtros pasivos de segundo orden. Bueno, mira, los de segundo orden, pues la verdad casi no se toca o no se toman dentro de los que perjudican la red, ¿no? Realmente los que están dentro de perjudican a la red son los impares, ¿no? Que es la de orden 1, 3, quinta, séptima, onceava. Y vamos con la siguiente pregunta. Néstor nos pregunta, ¿por qué el factor es de 50 horas y no de 60? Perdón, factores de 50 Hz o 60 Hz. Ahorita solamente son ejemplos y hablamos de 50 Hz, pero nada más hay que hacer la conversión a 60 Hz. Para Franklin, ¿qué tipo de filtro es recomendable según experiencia 60 Hz, transformador, variadores? Bueno, los más recomendables son a 60 Hz. Esos serían los filtros, ¿no? Desintonizados, o bueno, ahí ya puede haber, dependiendo del nivel de armónicos que tengan, pueden ser filtros o filtros activos. Para Sergio, ¿un motor se puede adicionar a un diseño algo que le ayude a trabajar con armónicos? Bueno, pues colocar un filtro de rechazo, ¿no? Y ahí, bueno, se tiene que hacer una medición para determinar cuál sería. Armin, ¿qué son las inductancias de choque? ¿Qué función cumplen? Bueno, esa pregunta te la contestamos porque sí, no tengo el dato de inductancias de choque. Yosimar, ¿qué efecto tienen las armónicas en las boquillas capacitivas y las boquillas de tipo sólido no capacitivas? Mira, aquí en las boquillas, no sé si te refieres a equipos de media tensión. La verdad, ahí sí desconozco esa pregunta de las boquillas capacitivas. En baja tensión no lo había escuchado, pero déjame investigar y te damos una respuesta. Alex Ábalos, Inge, tengo un estudio de calidad de energía que indica problemas de armónicos. Este estudio lo hicimos debido a que se nos dañaron 2 variadores. El detalle es que estudio que no hicieron no genera mucha confianza. En el método que se utilizó hace unos días realizamos otro estudio, solo que ya no dieron interpretación de los resultados. Esto para revisarlo y proporcionar la solución que aplique. Mira, Beck no hace análisis. Sí te podemos ayudar, pero sin responsabilidad para Beck.
Si estás de acuerdo, puedes enviarnos la información, la revisamos, siempre y cuando aceptes que BEC no se va a hacer responsable, ¿no? Porque BEC no hizo el estudio. Y vamos con... Aquí me están haciendo una pregunta. Los armónicos más peligrosos, ¿a partir de qué porcentaje? Bueno, los que dañan más son los del quinta armónica, ya que son de secuencia negativa. Ese, bueno, lo vimos en la presentación. ¿Puedes repetir lo de los interarmónicos? Bueno, los interarmónicos es la mitad del armónico, ¿sale? ¿Podemos compartir la presentación? Sí, la persona donde se inscribieron les vamos a hacer llegar la presentación para que les haga llegar la presentación. Ok. De las preguntas que se hicieron, les vamos a hacer llegar quién fue ahora sí que las personas que contestaron correctamente, y se les va a hacer llegar su souvenir. Perdón, aquí me faltaron otras preguntas. Eric Reyes. Ok. Bueno, me comentan que las preguntas ya fueron publicadas, entonces ahí los que pusieron atención en lo que comentamos el día de hoy, para que manden sus respuestas, ya sea al correo donde se inscribieron o por el chat. Evaluamos quiénes fueron las primeras 2 personas que contestaron correctamente y les hacemos llegar su souvenir. Aquí está Franklin, nos hace una pregunta. Una empresa se nos dañan muy seguido los variadores, ¿alguna protección propuesta? Bueno, para proteger a un variador, pues primero hay que terminar haciendo un estudio para saber si no hay distorsión de armónicos o tienen disturbios en la red que estén provocando el daño, ¿no? Porque también puede ser daño mecánico, mala instalación, mal cálculo, etcétera, ¿no? Ahí sí es recomendable hacer un estudio de calidad de energía o hacer mediciones. También me preguntan, ¿qué opinan de instalar un transformador de aislamiento delta estrellas aguas arriba de un variador? La verdad, mira, aquí no sé mucho de transformadores. La verdad no sabría darte una respuesta a lo que es esta parte, ¿no? Ok, también preguntan, ¿los variadores BEC vienen incorporados con filtros paraarmónicos? Me parece que los variadores traen 2 reactores a la entrada, pero solamente hacen que ese armónico que genera el propio variador no regrese más distorsión a la red. Trae 2, pero trae a partir de potencias ya mayores, ¿no? De 50 HPs en adelante. Bueno, de mi parte sería todo. Si llegan a tener alguna pregunta, además, bueno, contados con aquí me preguntan, ¿contamos con el valor de la inductancia de milihenrios en los reactores de rechazo BEC para ver su sintonía con el capacitor? Sí, tenemos los valores de milihenrios de todos los reactores para que hagan sintonía con el capacitor. Sí lo tenemos. Todos los variadores FW11 incluyen 2 DC hasta tamaño G. Bueno, por ahí ya nos dieron respuesta.
Bueno. ¿Mande? Bueno, adicional, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, pues les agradezco. A los que contestaron correctamente ese cuestionario, pues les haremos llegar su souvenir ahí por medio de marketing. Entonces, estemos pendientes. Me están haciendo otra pregunta. Ha instalado controles de corriente directa de 150 HP y cuando trabaja se descompensan las líneas y empieza a oscilar las corrientes. ¿Me podría colocar corrientes que pudiera colocar para evitar eso? ¿Eso podría ser un generador de armónicos? Sí, bueno, los controles de corriente directa generan armónicas. Por ahí tendríamos que evaluar también la carga que genera ya cuando lo echas a andar, ¿no? Y determinar qué tipo de protección. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco y estamos pendientes. Ok, pues muchas gracias a todos por conectarse. Les enviaremos la presentación al final del día. Y les recuerdo que todavía tenemos un curso pendiente para el día lunes 22. Entonces ahí también estén pendientes de nuestras redes sociales para que estén al tanto de las próximas charlas. Muchas gracias. Bueno, que sí,